Buenas tardes. Bien, me preguntaba si podíamos comenzar ya o esperaba a que me dieran la salida, pero bueno, teniendo en cuenta que estamos ya en la hora, pues Sí, vamos a iniciar. Y como señalé ayer al terminar, creo que es bueno dejar un espacio para que se puedan hacer los comentarios, las aclaraciones, exponer las dudas que hayan podido ir surgiendo a lo largo de la exposición de ayer. Entonces, si ahora, a partir de lo expuesto ayer por la tarde, perdón, por la mañana, pues hay alguna duda o comentario, pues este sería el momento. Nadie se anima, todo claro. Sí, a ver, ahí, Sí, gracias. Buen día, Padre Carlos. Este, buen día. la pregunta que tengo es en relación hay jóvenes actualmente con más abundante número que tienen solamente la madre, la ausencia del padre. Y la pregunta que me viene en mente es, por ejemplo, si ellos no tuvieron convivencia con el rol paterno, ¿cuáles son los posibles efectos? Porque no siempre las mamás cumplen Sí, he o tienen perdido, esos roles. ¿Cuáles son los efectos de esta ausencia paterna? sí, bueno. eh, mm, Ya lo primero es que ayer señalaba yo que la cuestión más que de padre o madre como entidades biológicas, desde el punto de vista psíquico, lo que cuentan más son las funciones maternas y paternas, que yo las resumí ayer señalando la función materna sería la de protección, cariño, apego, y la paterna vendría dada sobre todo por la función de separación que posibilita ese segundo nacimiento que yo decía, asumir la separación. Bien, ayer ya apuntaba yo como una madre soltera o viuda o abandonada por su esposo, pues muchas veces cumple funciones maternas y paternas en ese proporcionar el cariño, la protección, la cercanía a su hijo, al mismo tiempo que puede también perfectamente pues llevar a cabo esa función de ley separadora, haciéndole comprender a su hijo que ella no está allí siempre para todo y sin resquicio, ¿no? Entonces, eso sería lo primero, señalar que es más cuestión de funciones que de realidades. Evidentemente que esas funciones se pueden cumplir mejor, se pueden cumplir mejor cuando hay una realidad de madre y de padre, unas figuras que desempeñan esas funciones diferentes, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, la ausencia de padre que tiene lugar en muchas ocasiones, pues puede ofrecer sus problemas, sobre todo en la medida en la que esa ausencia de padre dé lugar por parte de la madre a un intento
de tener las gratificaciones afectivas que ella necesita, pues tenerlas, buscarlas fundamentalmente en su hijo. Entonces ahí se va a crear un vínculo, una dependencia que sí puede ser problemática, ¿no? Pero también puede ocurrir, y es que muchas veces son otras personas las que vienen a desempeñar funciones tanto maternas como paternas, ¿no? En ese sentido, bueno, en más de un caso que yo he podido ver, pues esas funciones paternas han estado desempeñadas o por un tío o por un abuelo o por un maestro o por un sacerdote. Recuerdo particularmente un caso en el que yo, oyendo a aquella persona hablar de la situación familiar de su infancia, una familia completamente desestructurada, me costaba trabajo entender cómo esa persona había logrado, sin embargo, un nivel de integración personal más que aceptable. Bueno, y allí, en esa historia, pues apareció la figura de un sacerdote que vino a cumplir funciones no solamente paternas, yo diría que maternas y paternas, muy importante, y en ese sentido, pues muy terapéutica, ¿no? Sí. Entonces, pues yo resumiendo diría lo importante son funciones más que realidades. Esas funciones pueden ser desempeñadas por la figura de la mamá, del papá o por otras figuras, y también tenemos que contar con que en determinados casos esas ausencias van a dejar una huella y pueden ser fuente de dificultad y de conflicto cuando fallan y no hay sustituciones terapéuticas, ¿no? Sí, no sé si con esto respondo. Sí, muchas gracias. Otra pregunta que me surge a partir de esto es, aunque en algunos casos existe tanto la figura paterna como la materna, sin embargo, cuando se trata de un padre muy violento, poco accesible, poco comunicativo, genera conflictos en el hijo, porque he observado que viven mucha dificultad de identificación con el padre cuando esto sucede y trae consecuencias después en el comportamiento y en la vida de la convivencia, sobre todo de fraternidad. La pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a que cuando ha habido esta situación desde la infancia, para que puedan lograr una integración de su personalidad a nuestros formandos? Pues es difícil responder porque la realidad siempre es tan compleja y los modos en los que se pueden enfrentar y gestionar esas situaciones problemáticas son tan diversas también, donde además no deberíamos olvidar nunca tampoco el condicionamiento de base biológico, que supone también ayer insistía yo, todo parte de un cuerpo, ¿no? Y aunque yo resaltaba que lo biográfico va a constituirse en un elemento central en la configuración de la personalidad humana, pero no podemos olvidar también unas bases que pueden asegurar una mayor fortaleza o debilidad a la hora de enfrentar situaciones conflictivas como esa que me está señalando, ¿no? Las variaciones pueden ser muy grandes. Ahora, ciertamente, aquí ya no estamos hablando de ausencia. Mm, Estamos hablando de algo más negativo, de conflicto, no ya de una mera ausencia, sino de una intervención de un factor negativo
que sin duda va a incidir en la personalidad. Siempre hay, por otra parte, un juego, una dinámica que en la que todos los componentes de la familia van a tener también una influencia en el modo en el que ese conflicto particular tiene efecto, ¿no? Ese padre violento, pues el conflicto que va a originar también va a ser diferente dependiendo de la dinámica de la relación que hay de la pareja. Sería distinto, por ejemplo, de una pareja que asume, que acepta esa violencia del esposo, de la que no lo acepta o intenta compensar de otro modo. En fin, hay siempre una dinámica fundamentalmente de la pareja parental, pero incluso también del resto del contexto familiar, ¿no? De la familia nuclear y de la familia más amplia, ¿no? Y cómo ayudar, pues en cada caso habrá que ver. Ahora, yo diría, en primer lugar, mm, yo haría una llamada a renunciar a ciertos sentimientos de, yo diría, de omnipotencia que fácilmente se pueden despertar en la figura del formador, del educador, de, pues, creyéndose con la posibilidad de sanar esos conflictos con los cuales vamos a tener que manejarnos, ¿no? Entonces, pues procuraremos ayudar hasta donde podamos, pero creo que es mejor asumir que muchas veces nos encontramos con variables que sencillamente están fuera de nuestro control, están fuera de nuestro control. Esa aceptación humilde de que nuestra influencia será siempre relativa, yo creo que eso es bueno. Y entonces, partiendo de ahí, pues en la medida en la que podamos ejercer una influencia compensatoria, lo que algunos llamarían una experiencia correctora, la experiencia de que esa persona pueda vivir con nosotros un modo de relación paterno-filial que sea diferente, que le haga sentir que existen otros modos de ejercitarse la autoridad, la orientación, etcétera, ¿no? Todo lo que pudiéramos hacer en esa línea será bueno y terapéutico, ¿no? Y ahí y ahí enlazaría yo con algo que ayer no llegué a señalar, y es que cuando yo hablaba ayer de la dimensión inconsciente que tiene nuestro mundo afectivo sexual, es muy importante para el formador, para la formadora, para el educador, que tenga conciencia de que su inconsciente está siempre jugando en las relaciones con nuestros formandos y educandos. Que ahí está nuestra historia de por medio implicada y que cada sujeto en el modo en el que se relaciona con nosotros, moviliza en nosotros unas dimensiones diferentes. Mm, Aquí tendría habría espacio para hablar de todo ese fenómeno complejo. Aquí no podemos detenernos, pero sí me parece importante tenerlo en cuenta. Todo ese fenómeno que en psicoanálisis se ha llamado de la transferencia
y la contratransferencia. Cuando nosotros en nuestra labor de formadores, de educadores, de psicólogos, de terapeutas, estamos relacionándonos con la otra persona y además a unos niveles como tiene lugar en una etapa, pues, digo, de un maestro, de una maestra de novicia, de un acompañante espiritual, donde los niveles de intimidad son tan grandes, en ese sentido, pues parecidos a los que se tiene con un psicoterapeuta, pues ahí cada sujeto que se relaciona con nosotros va a movilizar en nosotros sentimientos, emociones, actitudes conscientes y no conscientes que tienen que ver con nuestra historia, porque ellos, bueno, aquí está el fenómeno de la transferencia, todo lo que esas personas van a volcar sobre nosotros y muy fácilmente la figura del formador, de la formadora, muy fácilmente ahí tenemos un terreno en el que se va a propiciar mucho una transferencia de tipo paterno o materno. Y cuando digo paterno o materno, puede ser paterno o materno, ya sea un formador, varón, o paterno y materno, ya sea una formadora, mujer. Pero las transferencias parentales sobre nosotros van a ser muy importantes, van a ser muy importantes. Y a esto es lo que me quería referir sobre todo ahora, y las contratransferencias. A mí no me gusta mucho el término contratransferencia, porque parece que tan solo se movilizan en nosotros a partir de lo que la otra persona proyecta en nosotros, pero no, no solamente a partir de lo que la otra persona pone en mí, es que yo también tengo una historia, tengo una biografía, tengo unas represiones, tengo unas defensas que se van a activar de modo diferente en cada relación y en cada... De ahí, como digo, este tema sería para un tema de dedicarle exclusivamente un tiempo, ¿no? Este de la transferencia y la contratransferencia. Yo en el libro Creer después de Freud, ese siempre digo que es mi hijo preferido porque es el que me ha dado más satisfacciones y más problemas también. En el libro Creer después de Freud, hoy está agotado en castellano y en portugués. Se puede encontrar en inglés para quien Believe After Freud, pero en castellano yo no sé de qué manera, pero está entero en Internet. Lo pueden encontrar entero. Bien, pues ahí en el penúltimo capítulo lo dedico, no recuerdo ahora exactamente el título, pero a esta cuestión que estábamos hablando ahora, de la transferencia y la contratransferencia en las relaciones pastorales en general, sobre todo fijándome en las transferencias que tienen lugar con la figura del sacerdote. Bueno, la psicología también tiene su impronta machista y son muchos más los estudios que hay sobre la transferencia en la relación con el sacerdote que en la relación con la religiosa, con la acompañante espiritual, con la mujer. Pero bueno, ahí intento desbrozar los factores que pueden jugar de modo más importante a ese nivel de transferencia y contratransferencia. Yo lo que sí creo que es muy importante es que tengamos una conciencia de que eso está por medio, de que eso está por medio. Y está por medio con unas dimensiones que no llegaremos a conocer porque son inconscientes, pero que podemos detectar en un grado. Bueno, por eso no me importa extenderme en este punto teniendo en cuenta
que me dirijo a formadores y formadoras, ¿no? Y este es un asunto que me parece importante. Se han formulado, recuerdo un libro de un jesuita psicoanalista belga, André Godin, en un libro que se llama La relación pastoral. Ahí traía lo que él llamaba un examen de conciencia transferencial o algo así, donde introducía una serie de interrogaciones sobre lo que estamos experimentando cuando estamos con una persona o con otra. ¿Por qué con esta persona me entra sueño siempre que hablo con ella? ¿Por qué con esta persona percibo que tengo una tensión corporal que no lo tengo cuando estoy con otra? ¿Por qué con esta persona tengo una tendencia a consolar, a proteger, ¿por qué con esta persona tengo la dinámica del juicio, de mm, intentar detectar cuáles son esos hilos que se están moviendo en nosotros con cada una de esas personas? Miren, yo las tardes, ahora estas tardes con menos amplitud por este curso, aunque cuando termino pues acudo al gabinete de psicoterapia, bueno, cada día tengo una serie de personas apuntadas. Yo cuando pienso, ¿hoy qué es? Martes, ¿hoy a quién me toca ver? A fulano, a fulana. Yo noto que en mí se movilizan emociones, sentimientos diferentes. Mm, de tonalidad y con esto no quiere decir que los sentimientos positivos sean mejores que los negativos. A veces los positivos pueden ser también muy peligrosos como fuente de generar, de crear dependencia, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que tengamos esa alerta, esa atención a lo que se mueve en nuestro interior. Eh, yo cuando daba, ya soy profesor emérito, ya no tengo clases, pero cuando impartía una materia que era psicología pastoral, yo les proponía a los alumnos, sobre todo cuando eran grupos pequeños, que fuera a un nivel experiencial, más que de información académica, de impartir unas teorías, que fuera una experiencia. ¿Y en qué consistía esa experiencia? Tenía el modelo de lo que se llaman los grupos Valiant. Los grupos Valiant son unas experiencias de grupo que se suelen tener en los hospitales donde los médicos, no digo psiquiatras ni psicoterapeutas, sino médicos de medicina general, de oncología, de neurología, pero donde ellos exponen la problemática personal que se moviliza en ellos en sus relaciones con los enfermos. Y se intenta en grupo discernir, dilucidar cuáles son esos movimientos que se generan. Porque la conciencia que se pueda tener de esa movida emocional va a influir mucho en la relación clínica que se tenga. Bueno, pues en el caso de la psicología pastoral, aquí el método que teníamos era, y sería algo muy recomendable, se expone un caso de relación pastoral con una persona determinada y luego en el grupo se analiza no tanto el problema de la persona que está ausente, sino se intenta analizar qué es lo que ha pasado en el sujeto allí presente, el agente de la relación pastoral, qué es lo que ha pasado en él para que tenga este tipo de conducta, este tipo de expresiones, este tipo, clarificar la contratransferencia. Esto a nivel grupal puede ser una experiencia muy saludable, pero también a nivel individual. Yo recuerdo en algún caso he ayudado
sí, en esta clave psicológica, a alguna maestra de novicia y algún maestro de novicio que venían para exponer todo lo que se movía en ellos en las relaciones concretas particulares que tenían con cada uno de sus formandos. Y me parece que es algo... con esto tampoco quiero psicologizar en exceso la relación formativa, porque aquí hay otro tema. Yo creo, como podrán comprender, para mí es muy importante lo que la psicología puede aportar en el campo de la teología, de la pastoral, de la espiritualidad. A eso he dedicado la mayor parte de mi actividad profesional, ¿no? Pero también estoy convencido de que hoy día podemos tener una tendencia a psicologizar en exceso la espiritualidad. Mm, Yo a veces planteo que a veces estamos más preocupados de la autoestima que del seguimiento de Jesús. Mm. Y bueno, eh, no debemos perder de vista cuáles son nuestros objetivos. El objetivo de una formación en un noviciado, en una etapa de formación en la vida consagrada, el objetivo no es un objetivo psicoterapéutico, es un objetivo espiritual, es un objetivo espiritual. Para eso vendrán bien determinadas herramientas psicológicas y sobre todo para detectar cuando nos encontramos con un problema en el cual quizás no tengamos nosotros las herramientas suficientes. Por eso, ante el problema que antes se me planteaba, ¿cómo podemos ayudar cuando encontramos personas dañadas por una relación paterna de violencia, bueno, pues vuelvo a la respuesta que antes daba, ¿no? Con humildad, pero facilitar una experiencia correctora para que esa persona pueda vivir de otro modo y tal, pero a lo mejor en determinados casos las herramientas psicológicas de las que dispongo me ayudarán a comprender que el problema de esta persona escapa a lo que puede ser la relación que yo como formador o formadora puedo tener. Y entonces sería el caso de remitir a un especialista, ¿no? Pero bien, aquí, bueno, como ven la pregunta, pero no me ha importado extenderme en esta cuestión porque la considero de capital importancia, unido a lo que veíamos ayer de la dimensión inconsciente de nuestro mundo afectivo. Creo que es muy importante tener en consideración, en cuenta, la dimensión inconsciente de mi afectividad y que nadie es neutral en este terreno. Cuando hablamos, cuando aconsejamos, cuando nos pronunciamos, cuando juzgamos, están hablando ahí todas nuestras experiencias más profundas en ese terreno afectivo. Bien, eh, he unido la respuesta a algo que quedó ayer por señalar, pero no sé si hay alguna otra cuestión que podamos enlazar o que podamos clarificar. Gracias. Muy bien. Pues entonces vamos a proseguir. El segundo bloque, tal como estaba anunciado, nos va a situar, va a poner el foco en este modo particular que tenemos en la vida consagrada, este modo particular de vivir nuestro mundo afectivo sexual. Porque, bueno, lo primero que hay que señalar es que con el voto de castidad no dejamos en nuestra casa familiar nuestro mundo afectivo sexual.
se nos acompañará hasta un cuarto de hora después de muerto. Es decir, es una realidad siempre presente en nosotros de modo diferente según las diversas etapas de nuestra vida, pero nos acompañará, no solamente nos va a acompañar como una cuestión problemática a manejar, sino también como la fuente de nuestra riqueza personal, la fuente de nuestras motivaciones de todo orden, motivaciones intelectuales, espirituales, relacionales, etcétera. Nuestro mundo afectivo alimenta toda nuestra vida y alimenta nuestra vida también, nuestra vida espiritual. Bien, en ese libro que os citaba ayer, este último sobre experiencia mística y psicoanálisis, ahí procuro dejar muy claro cómo la experiencia mística, la experiencia espiritual, mística en sentido amplio, una vertiente de nuestra vida de fe que tiene que estar presente siempre en toda persona creyente, la vertiente mística, se alimenta muy esencialmente de nuestro mundo afectivo, ¿no? Bien, pero no cabe duda que el modo, la elección que llevamos a cabo de vivir nuestra vida afectivo-sexual bajo la forma de celibato, es una modalidad muy especial. Yo ayer me atreví a decir, es una opción un tanto extraña, esta renuncia que llevamos a cabo. Por eso, ese fue el motivo por el que en el cuaderno este sobre el celibato lo titulé La aventura. La aventura del celibato evangélico es toda una aventura y por eso creo que algo que tendríamos que empezar un poco por asombrarnos, por no considerar algo absolutamente normal, no. Esto es un asunto un tanto especial porque significa llevar a cabo una renuncia a un capítulo muy nuclear de nuestro mundo afectivo, a un capítulo de nuestro mundo afectivo que hunde sus raíces en la misma biología, en la misma biología, y que además, además del aspecto biológico, lo que tendría más que ver con el ejercicio de la genitalidad, más allá de eso, es una renuncia a algo tan nuclear en nuestro mundo afectivo como sería considerarnos ser reconocido por otra persona como algo único, especial, partiendo de lo que ya decía ayer, de que no voy a ser todo para nadie y nadie va a ser todo para mí, pero renunciar a ser, si no todo, pero sí ser algo único, que no va a ser ninguna otra persona, y que esa otra persona sea algo único para mí, algo que ninguna otra persona va a significar. Eso es una renuncia que sobre todo en determinadas etapas de la vida es todavía mayor, más fuerte de lo que es la renuncia al ejercicio de la genitalidad. Y además, todavía, además de la dimensión biológica genital y de esta dimensión afectiva de reconocimiento único por otra persona, está lo que significa también un proyecto de vida de creación de una familia, algo que también está inscrito en lo más profundo de nuestro mundo afectivo,
porque es en una familia del modo que sea, pero es en una familia donde se ha configurado nuestra afectividad, donde hemos llevado a cabo nuestras identificaciones fundamentales y por tanto la identificación con la figura de nuestro papá, de nuestra mamá, como figuras parentales, ese proyecto de generar, de crear una familia como aquella o mejor que aquella o diferente de aquella, porque nuestra vida afectiva se va configurando no solamente con identificaciones, sino también con contraidentificaciones. Puede ser crear una familia como la que tuve o puede ser una contraidentificación. Mi proyecto de crear una familia armónica, equilibrada, potenciadora, diferente a la que yo pude tener, pero también puede ser un proyecto bien. Pues es una aventura renunciar a todos estos niveles biológicos, afectivos, de proyecto de vida. Y bueno, todos sabemos que una aventura puede dar pie a unas experiencias muy ricas, muy potenciadoras de la personalidad, pero cuando uno acomete una aventura, como puede ser subir a la cumbre del Himalaya, una aventura sin disponer de los recursos, de los instrumentos para llevar a cabo esa aventura, pues esa aventura puede acabar en desastre. Bueno, y ahí está también la realidad para mostrarnos cómo muchas veces estas opciones por el celibato, por la vida consagrada, han acabado mal, han acabado en desastre, por los factores que sean, ¿no? Entonces, esto sería lo primero, tener una conciencia de que elegimos un camino muy particular para optar por esa aventura, la aventura del celibato. Disponemos, los seres humanos, disponemos de un recurso básico, fundamental, que es en el que nos vamos a centrar en el día de hoy. Un recurso básico, fundamental, complejo, difícil, como vamos a ver, que es el de la sublimación. El de la sublimación. Bien, vamos a ver, para entender bien lo que supone este proceso de sublimación, yo siempre que hablo de sublimación me gusta señalar en primer lugar que es el concepto más difícil que encontramos en toda la obra de Freud y sigue siendo un concepto de muy difícil explicación dentro del conjunto de la teoría psicoanalítica. Me gusta resaltar esto porque muchas veces en el mundo eclesiástico hablamos de la sublimación con mucha alegría, como si tuviéramos muy claro lo que es, cuando los que han descubierto, digamos así, estos procesos de sublimación lo han tenido y lo siguen teniendo muy difícil para explicar en qué consiste. El teólogo y filósofo que citaba ayer, esa gran figura, Paul Ricoeur, Paul Ricoeur en su obra fundamental, Freud, una interpretación de la cultura, él señala ahí que la sublimación es el concepto más oscuro que hay en toda la obra de Freud. Entonces, vaya eso en primer lugar, una conciencia
de que vamos a hablar de un asunto complejo. Pero para poderlo entender mejor, tenemos que recordar elementos de los que hablábamos ayer. Del concepto de pulsión. Recuerden cómo yo lo diferenciaba del concepto de instinto. El instinto como mecanismo biológico, yo les decía, un animal, un perro, un gato, no se puede equivocar mucho en su sexualidad, viene como muy bien programado, no tiene que acudir a ningún cursillo de sexualidad porque su biología ya lo trae programado para funcionar sin mucho riesgo de equivocarse, porque el instinto biológico tiene un objetivo pues muy claro y muy preciso, que es la procreación y por tanto otro animal de la misma especie y del otro sexo. El objeto del instinto está claro, preciso, un animal de la misma especie y del otro sexo. Sin embargo, veíamos ayer que en la sublimación, que es lo que caracteriza el dinamismo afectivo sexual humano, en las pulsiones, lo que es más característico es la fuerza de empuje. El término pulsión remite a eso, a empuje. El término alemán utilizado por Freud, trieb, del verbo treiben, el verbo treiben es empujar, empujar, y trieb es un empuje. Bien, pues lo que es más característico de la pulsión es que es una fuerza que tiene un origen en lo biológico, pero, y aquí viene la gran diferencia con el instinto, pero cuyo objeto no está predeterminado de antemano. Entonces, en el instinto, como digo, otro animal de la misma especie, del otro sexo. Sin embargo, en las pulsiones humanas, ese empuje puede tener, y de hecho tiene siempre, en todo caso, muchos objetos, muchos objetos. Miren, un objeto de nuestras pulsiones sexuales, pues puede ser otra persona del otro sexo en la orientación heterosexual, pero puede ser también una persona del mismo sexo en la orientación homosexual de la que hablaremos mañana. Bien, pero fíjense, ya nos encontramos aquí con algo pues muy a tener en cuenta, y es que aunque nuestra pulsión esté orientada fundamentalmente hacia personas del otro sexo, siempre habrá también determinadas dimensiones de nuestra afectividad, de nuestra sexualidad, orientadas también hacia personas del mismo sexo, porque como veremos mañana, la dimensión homosexual es una dimensión de toda sexualidad humana, en hombres y en mujeres, en un grado o en otro, y que se puede manejar, se puede sublimar, por ejemplo. Sublimar, aquí sería un caso donde cabría hablar de sublimación, sublimar esa corriente homosexual por la vía de la relación de amistad. La amistad con personas del mismo sexo son personas que queremos, que sentimos alegría cuando las vemos, que las abrazamos, que las tocamos, pero donde no hay un fin erótico, genital, hay una sublimación de esa. Bien, entonces, volviendo, el instinto, un objeto bien preciso y bien determinado. Las pulsiones pueden ser una persona
del otro sexo. Puede ser una persona del mismo sexo, pero fíjense, pueden ser también pues objetos, cosas, materiales. Bueno, yo estoy ahora mismo aquí, para este curso, pues estoy en mi habitación, no estoy en la facultad, y por tanto aquí tengo una serie de objetos, muchos, libros, papeles, bien. Pero yo, por ejemplo, veo aquí y me encuentro con que tengo ahí una foto de la imagen de la que llamábamos la Virgen del Silencio, que era la que estaba en nuestro noviciado. Yo hace poco comentaba con un compañero, me resulta muy difícil decir si esa imagen es bonita o no, es hermosa o no. Sí tengo claro que a mí me gusta, pero tengo una relación afectiva con esa imagen que ya mi criterio de objetividad deja de ser tan... porque esa imagen no es lo mismo que este sobre que tengo aquí de una carta del banco que me llegó ayer. Esto no despierta en mí, a no ser que fuera una buena noticia del banco, no despierta en mí ningún afecto, ningún interés, ningún... los objetos, las cosas. Esto además de un modo sano o patológico. Nuestra relación con las cosas puede ser un objeto sano. Aquí habría todo un capítulo para hablar de las dimensiones afectivas de nuestro voto de pobreza, porque con el dinero todos mantenemos una relación que es afectiva. También mantenemos relaciones afectivas con el dinero, con las cosas. Bueno, y como digo, que puede ser sana o que puede ser problemática. Yo recuerdo a un sujeto que con casi 70 años todavía tenía ropa que trajo al noviciado cuando tenía 18 años. Una ropa que naturalmente ya no le cabía en su cuerpo. Pero bueno, una dificultad para desprenderse. Hay personas que tienen una dificultad muy grande para desprenderse de cosas o para desprenderse de dinero. Hay una dimensión acaparativa, posesiva, que nuestro mundo, nuestra cultura de hoy, consumista, capitalista, favorece muchísimo, y que supone unos vínculos afectivos con las cosas. Vínculos afectivos, por ejemplo, sería otro capítulo también para tenerlo en cuenta en la vida consagrada, con los alimentos. Esa figura que a veces se ha representado en muñecos, en objetos de humor, del fraile gordinflón que come o que aparece. Miren, ayer les recomendaba la película de Buñuel, Él. En un momento de la película, el sujeto se acaba de enamorar y está reunido con unos amigos cenando y cada uno va dando una definición de lo que es el enamoramiento. Es como una tormenta que estalla, es como... Y está allí el cura y está comiendo y le preguntan, padre, ¿y para usted qué es el amor? Dice, este pollo que me estoy comiendo. Buñuel, Buñuel. Bueno, la afición, por ejemplo, a la comida. Todos sabemos también los problemas que en el mundo clerical se pueden dar también con la bebida. Bueno, pues allá en México me hablaban de este centro de atención especial a sacerdotes, no solamente con problemas de alcohol, pero entre los problemas que pueden tratar es esta dependencia. Dependencia con los medicamentos, con los medicamentos. Muchas veces el medicamento no es una sustancia química, es un objeto afectivo que me da tranquilidad y calma si lo llevo. A veces tenemos que llevarlo en el bolsillo por prescripción médica, pero otras veces no.
es un objeto fetiche. Bueno, y ya que digo el término fetichismo, sería la expresión más patológica de relación con las cosas. Entonces, relación con las personas del otro sexo, del mismo sexo, relación con las cosas, objetos, alimentos, alcohol, tabaco, medicamentos, relación, relación incluso también con las ideas. Todos tenemos nuestras ideas preferidas. Miren, y lo mismo que con las cosas, aquí nos podemos referir a dimensiones sanas y problemáticas que podemos tener con las ideas. En psiquiatría se habla de las ideas sobrevaloradas. Ideas sobrevaloradas. Es un conjunto de ideas que cumplen unas funciones afectivas de seguridad para el sujeto y que se convierten en ideas intocables, porque cumplen una función defensiva. Muchas veces decimos, uy, con fulanito de este tema no se puede hablar porque enseguida salta y se pone. Bueno, pues sí, porque esos temas para este sujeto es muy típico en el tema político, ¿no? El tema político, el tema también religioso, el tema de las cuestiones de género, del feminismo, muchas veces cumplen unas funciones ideológicas. Entonces, personas, cosas, ideas, y como ya antes apuntaba también, nuestras pulsiones pueden tener también como objeto, tienen de hecho como objeto las entidades espirituales, la representación de Dios, la representación de Dios. Yo siempre digo cuando hablamos de las imágenes de Dios, si pudiéramos proyectar en una pantalla la imagen de Dios que tenemos cada uno de los que estamos aquí reunidos, esa imagen en esa pantalla tendría un rostro diferente. Y creemos todos en el mismo Dios, el Dios cristiano, el Dios de Jesús. Y sin embargo, ese Dios cristiano, ese Dios de Jesús, en cada uno de nosotros tiene un rostro diferente y un rostro que moviliza en nosotros afectos diferentes, muchas veces afectos también ambivalentes, de temor. Bien, es un tema importante en la psicología de la religión que ahora mismo tan solo puedo apuntar. Pero volviendo a nuestro tema, si el instinto tiene tan solo un objeto bien claro y bien preciso, las pulsiones se caracterizan por un empuje, por una fuerza que a través de nuestro cerebro y a partir de las relaciones que hemos ido teniendo con el mundo, van a dirigirse a objetos muy diferentes. Bien, hay un texto importante de Freud que se llama Las pulsiones y sus destinos. Las pulsiones y sus destinos. Es un texto breve pero importante dentro de la teoría psicoanalítica. Bien, pues uno de los destinos importantes que puede tener las pulsiones, la pulsión, es el de la sublimación. El de la sublimación. Bueno, como me he extendido bastante en lo que ayer quedó por decir y en la cuestión esta de la transferencia y la contratransferencia, veo que llevamos ya casi una hora y estamos entrando en el tema de la sublimación. Voy a dar la definición de sublimación que podemos encontrar en cualquier diccionario de psicoanálisis que puedan encontrar. Si alguna vez quieren acudir a un diccionario de psicoanálisis, hay muchos, pero si quieren acudir al más clásico, uno está también todo en internet, de Laplanche y Pontalis. Laplanche y Pontalis.
Laplanche y Pontaly, Diccionario de Psicoanálisis. Bien, pues en este diccionario o en cualquier otro diccionario que acudan encontrarán la misma definición de sublimación, que es cambio en el objeto y en el fin de la pulsión. Un cambio en el objeto y en el fin de la pulsión. ¿Qué significa esto? Explico brevemente la definición y hacemos un descanso. La pulsión, Freud señalaba en la pulsión 4 elementos. 1, origen, el cuerpo, la biología. Ayer hablaba yo del mapa corporal con unas capitales particularmente importantes que serían la de la zona oral, con la cual tiene mucho que ver todo lo que antes hablaba de los alimentos, el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera. Bien, la zona oral, la zona anal y la zona genital son las capitales más importantes, pero todo el cuerpo, todo nuestro organismo es fuente, origen de la pulsión. Primer elemento. Segundo elemento, cantidad, intensidad. Las pulsiones pueden tener un mayor o menor grado de intensidad. Como hablamos en plural de pulsiones, pues no sé, pienso que la pulsión heterosexual en una persona fundamentalmente heterosexual, pues va a tener una intensidad mayor que la pulsión homosexual que de un modo u otro está presente en todo sujeto, o la pulsión de exhibicionista, o la pulsión sádica o masoquista, pueden tener diversas intensidades. Segundo elemento, por tanto, primero, origen, el cuerpo, la biología. Segundo, la intensidad. Ese segundo elemento de la intensidad, yo cada vez más tiendo a pensar que está también muy determinado por lo biológico. Podemos pensar que las personas vienen al mundo con un mayor o menor grado de intensidad también en las pulsiones sexuales y con un mayor o menor grado de plasticidad, de capacidad para dejarse transformar. Bien, tercer elemento, objeto. El objeto de la pulsión es a lo que me he referido antes. Las pulsiones pueden tener muchos objetos, muchos objetos. Hay un objeto que sería el más propio, el más conectado con la dimensión biológica instintiva, que sería otra persona con la cual mantener un vínculo afectivo, emocional, erótico y genital. Ese sería el objeto, digamos, primario, más primitivo de la pulsión. Aunque, como hemos visto, luego la pulsión puede tener otros muchos objetos. Por tanto, objeto que sería el elemento a través del cual la pulsión va a obtener una satisfacción. Y el cuarto elemento es justamente ese, la satisfacción. El fin de la pulsión, que es el placer, la satisfacción derivada de ese contacto, de ese encuentro, de esa vinculación con el objeto de la pulsión. Por tanto, origen el cuerpo, intensidad, cantidad, la densidad que puede, la mayor o menor, la cuestión de grados que puede tener la pulsión, el objeto y el fin, que es la satisfacción. Bien, pues una vez que hemos definido la pulsión y que, como pueden ver, es pues bastante clara, la podemos entender. El problema viene en cómo tiene lugar, en cómo eso tiene lugar.
el cambio en el objeto y en el fin de la pulsión. ¿Por qué la pulsión, en lugar de satisfacerse con lo que sería su origen primario, que sería el encuentro con otra persona para obtener una satisfacción emocional, afectiva y también biológica en lo que sería el orgasmo, cómo eso se puede cambiar por otro objeto y con otro fin diferente, que va a ser una satisfacción de otro orden. Ahí está lo difícil de explicar y lo vamos a dejar para el segundo espacio. Entonces, del mismo modo que ayer, son y 5, para ustedes las 10 y 5, o bien según el uso horario que tengan, son y 5, pues a las y 15 nos volvemos a encontrar aquí. Vamos a continuar intentando acercarnos y comprender lo que es estos procesos de sublimación. Recuerdo la definición que he dado, es un cambio en el objeto y en el fin de la pulsión. Según hemos diferenciado ya, en los elementos de la pulsión se produce un cambio en esos objetos. Bueno, yo no sé si les ha surgido la pregunta, y ese objeto en la vida consagrada, en la opción celibataria, ¿cuál será ese objeto con el que cambiamos? Bien, Freud habló al referirse de la sublimación, dijo que en los procesos de sublimación hay un cambio, decía él, por un valor socialmente importante. Se trata de un valor socialmente importante, un valor que cuenta con una consideración social, cultural, de relevancia. La dificultad que experimentó Freud para explicar la sublimación se pone de manifiesto en que estuvo muchos años intentando escribir un texto monográfico sobre la sublimación y no lo consiguió. Al parecer, cuando tenía uno terminado, lo quemó porque le dejaba insatisfecho. Pero el texto más importante que tenemos de él sobre la sublimación es uno que está dedicado a la vida y obra de Leonardo da Vinci. Se llama Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Bueno, es un texto importante por muchas razones, y una de ellas es porque en este personaje, en Leonardo, Freud veía una magnífica expresión de lo que son los procesos de sublimación, porque Leonardo, a partir y a través de dos objetos socialmente importantes, como eran el arte y el saber, arte y ciencia, pues Leonardo, que probablemente por los datos que tenemos tuvo una infancia difícil, con una estructura familiar problemática, pues a través de estos dos objetos socialmente importantes, logró una derivación de su mundo afectivo sexual que le proporcionó no solamente un equilibrio, sino también una riqueza personal. Dos objetos socialmente importantes. El placer estético y lo que Freud llamó la pulsión de saber, le dio el nombre de pulsión,
a este segundo valor socialmente importante que es el del conocimiento, el saber, la ciencia. Bien, nos surge la pregunta, ¿y la religión, la experiencia religiosa, no podría ser también un valor socialmente importante como para favorecer, facilitar los procesos de sublimación? Bien, ya no es cuestión de entrar aquí ahora en el tema de la actitud de Freud frente a la religión, que como saben fue muy crítico, un ateísmo militante. Bueno, y su posición frente al hecho religioso pues estaba muy impregnado de prejuicios. El psicoanálisis posterior a Freud ha podido ver, algunos no han querido verlo tampoco, pero han podido ver que en la experiencia religiosa efectivamente encontramos también una vía, podemos encontrar una vía muy importante para la sublimación. Y de hecho, aunque en algún sitio se ha afirmado que nunca Freud habla de sublimación por la religión, no es cierto. Hay algún texto donde Freud, en concreto en la introducción del narcisismo, donde Freud se refiere a la situación, por ejemplo, de un eremita que dice Freud, si apartado de todo no se vuelve loco, es gracias a la sublimación por el camino de la experiencia religiosa. Y efectivamente, qué duda cabe que en la experiencia religiosa y sobre todo en la vertiente mística, no solo como luego veremos, en la vertiente mística, en lo que luego vamos a llamar la pasión por el reino de Dios, encontramos unos valores socialmente importantes que pueden favorecer y de hecho favorecen en muchas personas los procesos de sublimación. Por tanto, arte, ciencia, religión, deporte, política, bien, porque efectivamente podríamos decir que la cultura toda la cultura se alimenta, se nutre de esta capacidad que tienen las pulsiones humanas para transformarse y satisfacerse a través de valores socialmente importantes. Pero hay que decir también, cambio en el objeto y en el fin de la pulsión. Hay una satisfacción y yo subrayaría esto para la comprensión de lo que es el celibato y el voto de castidad. Si no hay satisfacción, no hay sublimación. Esto nos conduce a pensar que esas personas que podemos encontrar en el seno de la vida religiosa, resentidas, amargadas, tristes, no están siendo exponentes de una dinámica afectiva sublimada, satisfactoria. No están dando muestra de ella. Entonces hay que suponer que son personas que es posible que sí, que sean castas en el sentido de no tener, digamos, deslices en la sexualidad, pero esto creo que es importante también. No es lo mismo ser casto que ser célibe. Hay personas que pueden mantener la pureza sin ninguna falta en el orden de lo estrictamente genital y sin embargo no tener un corazón célibe, porque tienen el corazón apegado a ellos mismos, a su imagen, a sus cosas, a sus... No hay sublimación, no hay sublimación. Una cosa es ser casto y otra cosa es ser célibe. El celibato implica la castidad, pero va mucho más allá de la castidad, como veremos. Bien, tiene que haber satisfacción. Y me viene a la cabeza otra película que yo les recomendaría.
una película inglesa que se llama Sacerdote, Priest. Es de una directora inglesa que si ven la película podrán ver que no cree mucho en la sublimación, no cree mucho en esto de lo que estamos hablando, porque, bueno, se trata de un sacerdote homosexual, pero al mismo tiempo enormemente conservador, rígido en la ley, en la norma, en el rito, y que se encuentra en una parroquia pues con otro sacerdote abierto, se percibe una resonancia de la teología de la liberación, un personaje, digamos, que es el bueno de la película, ¿no? Pero que mantiene una relación amorosa con una mujer vinculada al ámbito de la parroquia, ¿no? Bien, el sacerdote homosexual, enormemente reprimido, en un momento determinado se rompen los diques de la represión. Ahora voy a hablar de la diferencia entre sublimación y represión, pues en un momento determinado se rompen los diques de la represión, entra en un mundo de contactos sexuales, homosexuales, que le llevan a una situación de conflicto terrible, con intento de suicidio, bien. Pero a lo que iba, de alguna manera los curas que aparecen en la película, los que son fieles al celibato, nos lo presenta la directora como sujetos extraños, maniáticos, neuróticos. Por eso, como decía, da la impresión de que la directora no cree mucho en la sublimación. Y fíjense, el concepto de sublimación, con lo difícil que es de explicar, se ha mantenido en la teoría psicoanalítica hasta nuestros días. Algunos prefieren hablar de simbolización en vez de sublimación, pero se refieren a lo mismo. Pues es un concepto mantenido en toda la teoría psicoanalítica hasta nuestros días, y que yo sepa, tan solo en la historia del movimiento psicoanalítico ha habido un autor que ha negado la sublimación. Para él, o hay sexualidad y genitalidad auténticamente liberadora, sin ningún tipo de... o hay neurosis. Esta figura es un personaje, sería para hablar mucho tiempo de él, Wilhelm Reich, es el que está detrás de la película de Woody Allen, todo lo que quiso usted saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar, esa película simpática de Woody Allen, pues detrás resuena la idea de Wilhelm Reich. Este hombre lo expulsaron de la sociedad psicoanalítica, lo expulsaron del Partido Comunista, y cuando ya estaba loco, se le prestó mucha atención. Y al final acabó loco y en la cárcel. Loco y en la cárcel escribió un libro sobre Jesús, diciendo que Jesús fue un hombre tan soberanamente libre que los neuróticos que le rodeaban no lo pudieron soportar y que por eso acabaron con él. Dicen que los locos y los niños dicen las verdades. Pues en este caso, el loco Wilhelm Reich parece que dijo algo importante sobre Jesús. Bien, el único que ha negado la sublimación. Es un concepto, como digo, fundamental, y que porque sin él nos quedamos sin entender todo lo que es la dinámica cultural. Fíjense, la primera vez que Freud habla de la sublimación, a Freud naturalmente el tema del celibato y del voto de castidad le traía sin cuidado, porque el tema de la Iglesia, y sobre todo de la Iglesia católica, no le inspiraba ninguna simpatía. Pero Freud comienza a hablar de la sublimación al referirse al periodo de la segunda infancia. La segunda infancia, donde el niño comienza a salir del horizonte estrecho de la familia, se abre a un mundo social más amplio y sobre todo en la escuela, y con los juegos, con los amigos, con todo lo que va aprendiendo en el colegio, dice Freud, comienza a sublimar, a transformar
a transformar sus intereses que hasta ese momento han estado muy concentrados en los temas de la sexualidad de los padres, cómo vienen los niños, la fantasía. Bien, pues en ese momento, cuando se abre en la segunda infancia a un mundo más amplio, sobre todo en el colegio, comienza a interesarse, a sentirse motivado por intereses de la sociedad, de la cultura, y comienza a sublimar. Es, por tanto, un mecanismo humano, clave para entender lo que es la cultura. Vamos ahora a un aspecto fundamental para la comprensión de la sublimación, y es la diferencia entre sublimación y represión. Sublimación y represión. En ninguno de los dos casos la pulsión se lleva a cabo, pues eso, en un contacto con otra persona, un contacto afectivo, erótico, sexual, genital, en ninguno de los dos casos. Pero la diferencia para Freud es clara desde el primer momento. Freud decía que la represión es un mecanismo de defensa antieconómico, mientras que la sublimación es un proceso, algunos se refieren también como un mecanismo de defensa, pero sería un mecanismo de defensa sano, porque es un mecanismo, es un proceso económico. ¿Qué quiere decir Freud con la represión como mecanismo de defensa antieconómico y la sublimación como un proceso económico? Pues quiere decir, en el caso de la represión, que no es rentable. No es rentable. ¿Y no es rentable por qué? Porque la represión supone que una pulsión que aspira a ser reconocida por la conciencia, digamos por el yo consciente. Una pulsión aspira a ser reconocida por el yo consciente para que le abra paso, camino hacia su satisfacción. Pero resulta que en la represión el yo se asusta. Y el yo se asusta porque está vigilado por el superyo. El superyo. El superyo es el mundo de las leyes, de las prohibiciones, de los ideales, de los tabúes, de lo que tenemos que ser, el tengo que, el debo que. Y atención, un paréntesis. Necesitamos todos también para nuestra sanidad mental. Hoy día el superyo tiene muy mala prensa. Incluso en libros de teología encontramos que todo lo que se refiere al superyo aparece como algo negativo y que hay que evitar. Bien, sin superyo seríamos enfermos, seríamos psicópatas. Nos dejaríamos llevar de nuestros instintos sin considerar si hace daño, si no hace daño. Bien, lo dejo aquí. Pero entonces volvamos a la represión. Una pulsión intenta abrirse paso, que el yo le dé salida, pero el yo, asustado por el superyo, el yo temiendo que el superyo le castigue con los sentimientos de culpabilidad, pues el yo echa un cerrojo, pone un tabique, un muro, para que esa pulsión no no se realice en su búsqueda de objeto de satisfacción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que una pulsión a la que se le cierra el paso no es una pulsión que la hemos eliminado, es una pulsión que permanece viva en su aspiración a ser reconocida, sigue viva a otro nivel, en el nivel de lo inconsciente.
pero allí sigue y sigue llamando a la puerta y sigue exigiendo reconocimiento. Y el yo que se asusta, pues entonces tiene que reforzar mucho el muro defensivo. Es decir, se establece una guerra interna. Una guerra interna que, como toda guerra, ahora en la de Ucrania y en tantas otras en África, pues que suponen un despilfarro de dinero. Bueno, pues a nivel de lo que podemos llamar el aparato psíquico, la represión conduce a una guerra interna que supone un costo muy elevado de energía. El yo tiene que estar continuamente vigilante, atento a sí mismo, a sus movimientos internos y utilizando mil argucias, mecanismos de defensa de todo tipo, racionalización, intelectualización, bien, los mecanismos de defensa, pero es un mecanismo antieconómico, no rentable, no rentable. Entre otras cosas, el neurótico sufre más de lo que la vida trae ya de por sí, de sufrimiento, porque además de lo que la vida desde el exterior le trae, él se ve con esa tensión interna, además con los sentimientos de culpabilidad, porque el superyo, aunque no se le haya dejado paso, pero el superyo sabe que ese deseo sigue ahí, que ese deseo sigue ahí. La única salida que tiene entonces esa pulsión reprimida es o a través del síntoma neurótico, las manías, las cosas extrañas. El síntoma neurótico es siempre algo extraño, chocante, sin sentido, absurdo, pero que tiene su lógica, que tiene su lógica. Es una salida camuflada de ese deseo reprimido. La otra vía que tiene como expresión es la vía de los sueños. Los sueños son realizaciones de deseos, reprimidos y camuflados. No entramos ahora en ese tema muy complejo de los sueños y sobre todo de la interpretación de los sueños. Bien, pero entonces la represión es un mecanismo antieconómico, no rentable. La represión, esto es importante también señalarlo, es un proceso inconsciente, inconsciente. El sujeto no se dice a sí mismo conscientemente voy a reprimir, sino antes de que el deseo emerja a la conciencia, se le ha cerrado la puerta. Se le ha cerrado la puerta. Es inconsciente. El yo, la parte inconsciente del yo, niega el paso sin que el yo consciente sepa de ello. Bueno, yo siempre en este tema me viene a la cabeza un caso donde me pareció ver ilustrado de un modo muy claro lo que es esa dimensión inconsciente de la represión. Era un sujeto homosexual que, bueno, desde siempre de alguna manera lo sabía, pero no había llegado nunca a decirlo ni a decírselo. Yo recuerdo el primer día que su palabra, dijo verbalmente la palabra homosexual, tuvo como un brote increíble que tuvimos que detener un tanto la sesión para que se tranquilizara. Bueno, entonces él, que ya no podía, ya le era imposible negar su orientación y su atracción claramente homosexual, él se extrañaba, le llamaba la atención. Este sujeto tendría 30 y tantos años cuando esto ocurría. Él se sorprendía de que en sus tiempos de primera juventud
entró muy joven en una congregación religiosa, 16, 17 años, y que allí él todavía, lo homosexual, para él todavía no se había presentado a su conciencia, ¿no? Bien, pues allí se encontró con un sujeto, con un compañero que estaba afectivamente muy desquiciado, tanto que ya estaba decidida su salida de, no sé si era del noviciado o de una etapa posterior, pero bueno, pues eh, en esa situación de desequilibrio afectivo de este compañero, le hacía solicitaciones de carácter claramente homosexual, pues de verlo desnudo, de abrazarlo, etcétera, ¿no? Bien, y a este hombre le llamaba la atención cuando recordaba aquello, que esas situaciones a él no le causaban problema ninguno. Tanto que fue y lo confrontó con el que era su formador, le habló de lo que estaba pasando y el formador le preguntó, ¿a ti esto te crea algún tipo de problema, te perturba? Y él respondió que no, que él se negaba a esas demandas del otro y que no le causaba mayor problema. Y que el formador le dice, bueno, mira, como este sujeto está ya cercano a que abandone nuestra casa de formación y por su desquiciamiento prácticamente con el único que se relaciona es contigo, pues mantén la comunicación con él, mantén tu actitud de negar cualquier tipo de demanda de ese tipo y ya está. Pero cuando este hombre recordaba aquello, se extrañaba y se extrañaba con razón, porque decía, ¿cómo es que aquel sujeto que me hacía esas demandas y cuando yo tenía pues 17, 18 años y era un sujeto que tenía todos los elementos psíquicos y físicos como para que supusiera un objeto de atracción importante para mí, porque respondía perfectamente al prototipo de hombre que más me puede atraer. Bueno, pues habría que pensar que la represión estaba funcionando con éxito, ni le creaba problemas, ni asomaba a la conciencia el deseo, que naturalmente hubiera podido emerger ante la demanda del otro, pues no, la represión estaba actuando con éxito. Hasta que llegó un momento en el que la barrera, como en el sacerdote de la película, en el que la barrera de la represión se derrumba y entonces vino todo un desbordamiento, también con tintes bastante difíciles, dramáticos. Bien, entonces la represión es un proceso inconsciente, esto es importante que lo retengamos. Y la sublimación. ¿De qué depende? ¿De qué depende la sublimación? Pues aquí, como en tantas otras cosas, tendríamos que pensar, miren, yo cada vez estoy más convencido de que para comprender la mayor parte de los problemas de la vida psíquica, tenemos que tener en cuenta tres factores y que para la sublimación también tenemos que tener en cuenta la actuación conjunta de tres factores. Primero, el biológico. El biológico. Ya decía yo antes que hay personas que parece que vienen al mundo con una mayor disposición para que sus pulsiones se puedan transformar, como si esas pulsiones tuvieran un carácter más flexible, más plástico para dejarse transformar por la vía de la sublimación, más que otros, más que otros. Entonces, el factor biológico. Yo, un caso que llevo de un sacerdote con muchos problemas para el celibato, yo pienso que aquí en este sujeto el componente biológico constitucional juega también de modo importante,
con una intensidad muy fuerte y muy escasa plasticidad de sus pulsiones para dejarse transformar. Factor biológico, primero. Segundo, quizás el más importante, el biográfico. El biográfico. Todo lo que ha sido la historia personal del sujeto, de un modo muy importante, lo que han podido ser sus identificaciones, sus identificaciones. Y junto con lo biográfico, lo sociocultural, íntimamente unido, lo sociocultural. Miren, piensen en, imaginen un sujeto que nace en un ambiente, pues no sé, de una favela en Río de Janeiro. Hace menos de un mes estuve allí. Y bueno, y como siempre impresiona esas diferencias brutales en la ciudad entre los rascacielos impresionantes y las favelas, ¿no? En los morros. Un sujeto que nace, crece y se desarrolla en un ambiente donde lo que hay alrededor es instinto puro y duro, sexual, violento, una ausencia, una ausencia fundamental de estímulos en el orden sociocultural, deporte, escuela, arte, en religión, que las figuras que tienen su ámbito más estrecho, lo que hay es un ambiente muchas veces de promiscuidad sexual. Bueno, imaginen la configuración de personalidad que se va creando en ese sujeto a través de las identificaciones que puede ir llevando a cabo. Imaginen ahora el sujeto que nace en el ámbito de una familia cristiana, de iglesia, que tiene a su alrededor todo un mundo de valores morales, religiosos, culturales, artísticos, académicos. Bueno, pues ahí vamos a encontrar... Yo recuerdo el caso de una religiosa española que fue a trabajar en una diócesis de América Latina y ella me decía, al principio yo me escandalizaba constatando que muchos, la mayor parte de los curas que yo iba conociendo, pues que no eran fieles a su celibato. Dice, cuando fui conociendo más de cerca el modo en el que aquellos hombres se habían educado y criado, no es que justificara, pero comprendía las dificultades que podían tener. Entonces, el factor biológico, el factor biográfico, insisto, sobre todo a partir de las identificaciones que vamos realizando desde los primeros momentos de la vida, y el factor sociocultural. El factor sociocultural bueno, ahí tenemos que tener en cuenta un dato importante para el celibato hoy, sobre todo en nuestras sociedades occidentales. El celibato, bueno, en nuestras sociedades occidentales y en otras culturas, el celibato en nuestra sociedad, la renuncia a la sexualidad ha dejado de ser un valor socialmente importante. Entonces la propuesta de celibato es una propuesta que va como a contracorriente, porque lo que hay en el ambiente es la valoración de lo contrario, la valoración del sexo, la valoración de lo erótico, y eso por todas partes, por todas partes. No hablemos de determinadas culturas, aquí entre vosotros veo que hay más de uno y más de dos y de tres
de culturas africanas donde el celibato no es un valor socialmente importante. Bueno, todos hemos oído pues los casos de el sacerdote que llega a visitar a una familia y como un signo de hospitalidad se le ofrece el tener sexo con un miembro de la familia. Como un gesto de hospitalidad, de generosidad, porque la renuncia a la sexualidad no es un valor socialmente importante. Bueno, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que tenerlo en cuenta porque entonces hay que reforzar mucho las motivaciones cristianas evangélicas. Hoy en esto no vamos a tener tiempo de entrar, pero bueno, mañana como quizás el tema de la homosexualidad no tenga por qué ocupar las 2 horas, pues hablaremos del el sentido del celibato cristiano, porque hay muchos modos de entenderse el celibato en las religiones, pero el nuestro no es el mismo que el de un budista o un esenio. Entonces tendremos que detenernos en eso, ¿no? Bien, entonces la sublimación es un proceso y también en buena medida inconsciente, no es cuestión de voluntad, no es cuestión de puños, depende, como digo, de la biología, de la biografía, de la historia de cada uno y con sus componentes inconscientes. Pero miren, eso no quiere decir que no tenemos nada que hacer, porque si no depende de la voluntad, entonces, bueno, o tengo capacidad de sublimación o no la tengo para vivir el celibato. Bueno, en un grado sí, pero en otro grado sí puede estar en nosotros, sí puede estar en nosotros el favorecer, propiciar en nuestra vida los elementos que favorezcan la sublimación o lo contrario. Porque en la sublimación nos encontramos con que son procesos, dinámicas que pueden ir para adelante o para detrás. Hay que contar para la vida consagrada, hay que contar con un nivel suficiente de capacidad de sublimación. Y no todo el mundo la tiene. Y bueno, y esto no es ni bueno ni malo. Sencillamente cada uno tiene que ver el modo de ponerse al servicio del reino de Dios. Y uno, pues, lo tendrán que llevar a cabo por la vía del matrimonio y la familia, y otros por la vía del celibato. Para la vía del celibato, digamos, habría que asegurarse que se dispone de una capacidad suficiente para sublimar. Pero con eso no está todo dicho. La sublimación, como digo, puede ir hacia adelante o hacia atrás. El sujeto que en su dinámica personal va descuidando los elementos más importantes para favorecer la sublimación y que, como veremos ya mañana, fundamentalmente van a ser la mística y el compromiso, son los 2 pilares fundamentales para la sublimación, es decir, la mística, el vínculo amoroso y gozoso con Dios, la vinculación afectiva profunda con Dios, unitiva, la vertiente mística y la pasión por el reino, la pasión por trabajar por un mundo diferente, por un mundo con menos sufrimiento, por un mundo más justo, más igualitario, más pacífico. Esa pasión se constituye en el otro pilar fundamental. Cuando un sujeto en su vida está descuidando esos elementos junto a otros de los que hablaré mañana también, pues quiere decir que lo que son las aspiraciones más primitivas de su sexualidad, pues comenzarán a emerger y a tender a imponerse. Entonces,
Eh, ya para terminar, eh, la diferencia entre sublimación y represión. La sublimación es económica, beneficiosa, porque la pulsión, transformándose, se canaliza y obtiene una satisfacción. La satisfacción de sentirme amado por Dios, la satisfacción de estar llevando a cabo un proyecto que llena mi vida, la satisfacción de ver que alivio el sufrimiento de los otros. Hay una satisfacción. La pulsión se ha transformado y se canaliza, tiene una salida. Entonces es beneficiosa, es rica para el sujeto que sublima y es rica también para los demás. Mientras que la represión no. La represión no. Eh, pero tenemos otro elemento a tener en cuenta, y es que nuestra sexualidad no se deja transformar por la vía de la sublimación, por más capacidades que tengamos para sublimar, por más capacidades que disponga un sujeto para sublimar, nunca podrá sublimar al 100% su dinámica sexual en sus orígenes más primitivos, más biológicos. Con el voto de castidad, las aspiraciones sexuales no desaparecen. Y lo sabemos todos muy bien. Eso, hay determinados niveles de la sexualidad que no se van a dejar transformar. Por más pasión que yo tenga por el reino, por más vinculación amorosa que yo tenga con el Señor, hay una dimensión de la sexualidad, y sobre todo la más ligada a lo genital, que no se va a dejar transformar con la sublimación. ¿Qué hacemos entonces? ¿La reprimimos? Si la reprimimos, estamos sembrando el terreno para la neurosis, para el conflicto. No se me asusten, hay una salida, hay una salida. La salida es la inhibición. La salida es la renuncia consciente. Esto es importante. La renuncia consciente. La represión es inconsciente, como ya explicaba antes. Aquí se trata de una renuncia que yo hago en función de mi compromiso, de mi voto de castidad, de mi fidelidad al Señor, una renuncia que yo llevo a cabo. Pero yo reconozco y soy consciente de mi deseo. Yo, por doy cuenta que esta mujer me atrae mucho o que este hombre me atrae mucho. Yo soy consciente de eso. Y que puede llegar a la excitación y que pondría en un movimiento de acercamiento, de comunicación, de flirteo, de seducción. Soy muy consciente de eso, pero hago una renuncia consciente en función de unos valores, de unos ideales. Bueno, puede ser también en función de un motivo menos elevado, que a lo mejor me busco un lío con el esposo de esta señora. Bueno, pues entonces a lo mejor eso también me obliga a la renuncia, un motivo también pues muy sano, muy de sentido de la realidad, pero en cualquier caso, renuncia consciente. Es un mecanismo de defensa que necesitamos en la vida. Cuando un sujeto en su trabajo está lleno de agresividad hacia el jefe, porque lo esclaviza, porque lo oprime injustamente, porque pues puede experimentar un movimiento de lanzarse al cuello del jefe y acabar con él. Pero hace muy bien si lleva a cabo una renuncia consciente a ese deseo, porque pueden salirle mal las cosas si se deja llevar de él.
Bien, entonces represión, sublimación, inhibición. Lo dejamos aquí. Mañana nos quedan todavía, bueno, nos quedan todavía elementos sobre la pulsión y también quiero decir algo mañana sobre el sentido, aunque eso supongo que en otras sesiones que tendrán de teología y de espiritualidad les hablarán ya también más del sentido teológico, espiritual del celibato cristiano. Pero yo por lo menos quisiera apuntar los elementos que me parecen específicos del celibato del seguidor de Jesús. Un celibato que no es el de Juan Bautista ni el de Jeremías, es el de Jesús. Bien, pues amigos y amigas, hermanos y hermanas, que descansen. Un momento, y hasta padre. mañana. Perdón, mañana también al comienzo, aunque vamos corto de tiempo, pero al comienzo dejaré abierto también el espacio, la posibilidad para que surjan preguntas y podamos intercambiar entre todos. Muy bien, pues hasta mañana, que tengan un buen día. Gracias, padre. Gracias, adiós. Gracias. Muchas Buen día a gracias. todos. Gracias, Gracias, padre. padre. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.